Buenas noches, nuevamente les damos la bienvenida, amigos queridos, a este programa de La Pirinola. Otra vez se nos olvidó la pirinola, pero prometemos ya pronto, ahora sí, presentarla. Estamos muy contentos otra vez aquí, los hermanos Lira, Carlito, Héctor, el doctor Cascabel, Daniel González. Estamos muy contentos de tener un programa más, aquí muy animados para entrarle a esta discusión. Ahora tenemos un tema escabroso, complicado, difícil. A mí particularmente me parece una verdadera crisis real. El tema de la aprehensión y captura y aprehensión del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Nos parece que es un tema de alta y harta relevancia para los temas que platicamos aquí al respecto de las políticas de nuestro país. Entonces, como lo hacemos siempre, el doctor nos dará ciertos lineamientos y ahora sí que bola, ideas, como digo yo, ideas, y a partir de ahí debatiremos, que parece ser que esta vez sí habrá bastante debate y choque de ideas. Así que bienvenidos. Después nos comentan ahí quién les parece a ustedes que ganan estos debates, ¿no? Adelante, doctor. Buenas noches y bienvenidos. Hola, gracias. Buenas noches. Sí, efectivamente creo que se trata de un tema escabroso que se presta a análisis desde muchos aspectos y desde luego que eso va a generar polémica. Yo creo que este asunto puede tener cuando menos 4 elementos. Uno que sería la trayectoria de Cienfuegos, o sea, él como individuo y como funcionario público. Luego, la institución que lo cobija, también igualmente su comportamiento y histórico y en el régimen actual. Luego, la parte esta de la legitimación y legalización de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, que también es un asunto escabroso. Y finalmente, lo que está sucediendo en el régimen actual respecto de las promesas que se realizan en campaña y, desde luego, el abandono de las mismas después y que llevan a la militarización creciente, no solamente en materia de seguridad pública, sino también ya en otros ámbitos, ¿no? Ahora, en el caso de la detención, bueno, ahí digamos que yéndonos a asuntos jurídicos, yo diría que la preocupación de mucha gente respecto de la violación de la soberanía del Estado mexicano no debería ser tal, porque no hay tal cosa, no hay una violación de la soberanía. Los gringos están deteniendo y juzgando en su propio territorio a un individuo que ya no es ni siquiera funcionario público por violaciones a sus leyes, por actos que, según su propio sistema jurídico, agrede los derechos de sus ciudadanos. Entonces, por ahí yo creo que habría que delimitar sentido, ¿no? Que en estricto sentido jurídico es la detención del personaje de más alto rango funcionario público en Estados Unidos y en México de la historia, del país. Eso que tú dices, detuvieron a un individuo que ya ni es general, me parece totalmente ojo con lo que acabo de decir. Me parece poco. ¿Qué te diré? Me parece totalmente desestimado. No es cualquier individuo, por más que sea un general retirado. Es el personaje de más alto rango que ha sido detenido, no solamente en Estados Unidos, también en México, Nunca se ha detenido a un personaje con ese rango. Nada más yo para clarificar que empiece la discutiera, no. Pero no me parece válido. Bien. Lo que dices. No es cualquier Primero individuo. Me refiero a lo que dije yo. Jurídicamente. Políticamente tiene toda la trascendencia del mundo y ahorita analizamos toda esa parte. Pero jurídicamente no hay transgresión a la soberanía. O sea, me refiero específicamente a lo jurídico. Estoy de acuerdo totalmente contigo en que es un asunto de Estado. O sea, es un asunto lo más fuerte de gran trascendencia política desde el punto de vista internacional, sin duda. Pero jurídicamente no podemos argumentar eso. No podemos decir hay una transgresión a la soberanía mexicana. No hay tal cosa. La cosa es que si queda ahí, que al general Cienfuegos le hagan su debido proceso y en el caso de que resulte culpable, ahí quede,
pues bueno, puedes decir, fue un individuo que tenía nexos con el narcotráfico, creo que son 4 demandas, narcotráfico y otra más por lavado de dinero, y que ahí quede. El problema es que se puede atacar a la institución. ¿Pero cuál institución? Si aquí Al están ejército. deteniendo a una persona. Al ejército, o sea que la investigación sea la cabeza del ejército mexicano está amañada, está con el narcotráfico, Claro, y entonces claro que se que atenta a de la ahí figura empiecen del a ejército salir junto con- nombres. Sí, que pero empiecen a Este ver, individuo Eso están representaba hablando- 50 años de ir subiendo en la puede ser que jerarquía quede ahí del con ejército. una persona, ¿eh? ¿Cuántas Puede personas? ser que sea con una persona, y es más, creo que el tema fundamental por el arresto, independientemente que se diga que ya tiene más de un año la demanda, etcétera, La orden de aprehensión. yo creo que es un tema político de darle un empujón a la campaña de Sí, Trump. sin duda, pero Yo no a ver, veo en qué le ayude. ¿por qué empecé con este asunto? Porque en lo jurídico no debe haber mayor discusión. Los aspectos que ustedes están diciendo son políticos, no son jurídicos. Estoy de acuerdo. Ahorita nos podemos meter a todo lo que quieran en Se te materia olvida política. tocar antes de que empieces a hablar de lo jurídico. Ya hablé de lo jurídico. El asunto de la presunción de inocencia que no veo lo toca. Y todo el mundo La debería, tienen. jurídicamente, hoy en medios, en escritos y en estos debates deberíamos partir de la base fundamental, jurídica por cierto, de la presunción de inocencia. ¿Y quién ha Ya dicho que sea culpable? Ya lo juzgaron, bueno, no me parece que esté Le diciendo negaron No, yo fianza. estoy diciendo, Pero entonces están hay que mencionarlo. deteniendo y juzgando. Pero hay que mencionarlo. Jurídicamente, si vas a hablar de lo jurídico, lo primero que tienes que mencionar, según yo, es la presunción de inocencia a la cual tienen derecho jurídicamente todos los individuos. Disculpe, ya lo dijo usted. Adelante. Ok, bueno. Hay que mandarle un abogado de oficio. Sí. Ahora, la soberanía, viéndolo como un individuo, no. Pero cuando te dicen, Pero ya vamos para allá, vamos a lo político. O sea, ya lo jurídico Ok. ya lo matamos. Ya, yo creo que no tiene mayor yo bronca. nada Lo más interesante me es lo metería político. un poco en lo jurídico, en que lo que le fincan o Los cargos. los cargos es en base, hijo, no sé, tendríamos que estar muy metidos en la ley de Estados Unidos, pero en base también a espionaje. Y Por estás supuesto. metiéndote cuando él era general, cuando sí ocupaba un cargo. No, ellos Desde no pueden luego. acusar de lo Entonces que quieran. también, sí, pero también el meterte a espiar. Sí, hacer vamos a ver espionaje, qué tan legales son las qué tan pruebas. legales son las pruebas y qué tan legal es espiar a los funcionarios de otros países. Oh, bueno, porque en seguramente. en eso creo que hay acuerdos y convenios. Las agencias, las oficinas de la DEA existen en México. Desde luego, La oficina consentidas binacional. Jurídicamente. Sí. O sea, está acordado. Pero Que lo permitidas para hacer respeten, que espionaje. no. Pero permitidas para hacer espionaje. Es que, Pero es que habría fíjate, con- ahí habría lo que, ver. habrá que ahí verlo, lo que ¿no? dice la autoridad gringa es que estaban investigando al cártel y por ahí surgió la figura entonces ahí Y ahí digamos pero a que ver, se están sí, escudando. Para matar el Del rollo famoso jurídico. padrino, ¿no? Pero para matar el rollo jurídico, las pruebas, al menos las presentadas hasta ahora, ya nos explicabas hace rato que ahorita presentan, haz de cuenta, que el básico, ¿no? El paquete básico, y cuando llega a Exacto. Nueva York, le El van a combo aplicar básico. el combo familiar, ¿no? Pero en todo caso, ¿no las ves endebles? Yo las veo. Yo creo que no nos las muestran, mira. En todos los casos de estos maxi procesos que les llaman, siempre se emiten órdenes de aprehensión con ciertos cargos y con las pruebas nada más suficientes para que el juez otorgue la orden de aprehensión y después ya desdoblan todo el pliego. En los maxi procesos Lo ya que ha se va a sido- ver en Nueva York. En la corte de Exactamente. Nueva York, Ya cuando llega, ya le van a decir, bueno, te trajimos por esto, pero te hacemos saber que también tenemos todo esto, ¿no? Entonces ahí habrá que ver. Ahora, yo en ningún momento me manifiesto en contra del general respecto de esas acciones. Ninguno de nosotros puede saber Nadie. nada de eso, ¿no? ¿Cómo en contra? No, estamos O sea, en que contra tengamos de las pruebas, hagan. Sí, pruebas. sí, sí. Una ¿no? No, pregunta, a de ver, juzgarlo anticipado. ¿no? Daniel, No lo jugamos ¿tú qué an- crees? jugamos anticipado. Que esto sea sacar una persona, exhibir una persona con todo el impacto que representa esa persona y dejarlo ahí, o una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias. No, yo creo que van a administrar. O sea, administrar la justicia significa, yo tengo aquí las posibilidades de todo esto, pero escojo las que me convienen políticamente. Según el momento y según mis aliados y según quién está en el ejecutivo y según a quién controlo y a quién quiero controlar. En este caso, falta ver, ya detuvieron a esta persona que sabemos que el único escalón que falta después de esto sería un presidente, ¿no? Así es. Hay que ver cuál es la pretensión. Si lo que se pretende, desde mi punto de vista, es
nada más quemar políticamente ciertos sectores, ahí le van a parar. Si necesitan un poco más, pues van a seguir. Y si necesitan, digamos... ¿Cómo queda el gobierno federal con esto? El gobierno federal, yo en un principio, El presidente. en un López principio Obrador, creo ¿cómo que lo quiso aprovechar hasta como bandera de corrupción, pero después se dio cuenta del error que estaba metiendo, ¿no? Tal es así que recula porque primero dice, vamos a investigar a todos los que eran sus subalternos, que tuvieron que ver con él, separarlos del cargo y lo que hacemos un proceso. Después dice, no, primero, incluso él ya se manifestó, primero habrá que ver Si es culpable. si es culpable o no. Y también dice, y también que investiguen a los de la DEA, por ahí. También, dice, le aviento ¿no? un poco los de la DEA. Yo creo No que puede tiene agarrar una esto. grandísima oportunidad de veras sacar el pecho y revisar todos los acuerdos que tenemos con la DEA y ver cómo operamos. Y yo entiendo que la DEA no les quiera platicar nada porque pues, no confían en No nadie. confían. Y entiendo que cualquier cosa que hagan bilateralmente puede autodestruirse, ¿no? Yo eso sí lo entiendo. Ahora, ¿tú crees que la no DEA, confían en el la DEA es el ejército, organismo que realmente persigue el narcotráfico, que lo regula? Que lo regula, que, No. que ve por la ciudadanía. Lo persiguen en el papel, pero todos en eso sí tendríamos que ser muy ingenuos para pensar o admitir. Vamos a regresar. Que no están metidos también o que no controlan. Vamos Todo a regresar a eso, tu ¿no? primera pregunta. Déjame ¿Qué? terminar esa idea. Pienso yo que el gobierno, el gobierno que es AMLO, porque ese es el gobierno realmente, lo quiso aprovechar como una L'État bandera. c'est moi, dice AMLO. Exacto. De quiso una bandera política, la corrupción, que agarro y empiezo a machacar. Después se dio cuenta del gran error, porque lo comentábamos antes del programa, la institución del ejército en México al menos sigue teniendo un gran respaldo ciudadano. Sí. Sigue teniendo cierta aceptación, la ven como una institución, no la puedes comparar con las policías o las fiscalías, todo eso, porque está muy arriba. Entonces, si empieza a machacar, creo que corre el riesgo también de perder el gran aliado que ha hecho durante todo este tiempo. Bueno, entonces, déjate, creo que digo- lo va a mantener ahí y va a tratar de, en último los casos, nada más hacerlo ver como una persona, no como una institución que está corrompida, sino una persona nada Claro, más. AMLO no quiere dañar al ejército, Claro, no, es muy no, claro. no, No quiere para dañar nada. al ejército. Por eso empieza una operación cicatriz. Espérense, señores, defiendo institucionalmente al ejército y me echo para atrás en eso de que vamos a perseguir a todos. Entonces, ahí el asunto es, con el ejército no quiero desencuentros, no quiero problemas, quiero seguir teniendo como aliado. Todo lo que ha actuado desde su primer día hasta hoy es a favor del ejército y tratarlo como un aliado, no solamente desde el punto de vista militar, sino ya incluso económico. estratégica de infraestructura. De ¿no? infraestructura, Ok. claro. Ahora, Lo cual es un piensen error en esto. absurdo, ¿eh? Otro. Piensen, no, desde luego. Piensen en esto. Después de cierto tiempo, cuando la operación cicatriz del gobierno federal haya calmado al ejército, ¿qué va a quedar de este caso? Pues yo creo que va a quedar evidenciado el sexenio anterior, ¿no? Por supuesto, ese es el asunto. Sí. El asunto es que al final de esta operación cicatriz, quien va a quedar exhibido es el ¿Y no gobierno crees que anterior. haya fractura en el interior? no, porque Yo la no creo operación que va a ser cicatriz. tan fácil esta operación cicatriz que dices. El ejército, insisto, es una institución con arraigo. Pero si se queda en con una persona no va a haber ¿Cómo problema. se va a quedar en una Pero- persona? Pues que No, nada ya, más haya nadie una más se ve persona. afectado. No, es imposible. Le tenemos el caso de García imposible. Luna. Yo no me- han salido Y realmente el fracturadas. y el propio Cienfuegos es capaz, en todo caso, de salvar su pellejo. ¿Me van a dejar solo? Ajá. Espérenme. Me faltan Sí, hojas. que no sí, creo, está ¿eh? bien. Pon tú No. que Cienfuegos Igual ponga que- a todos. ¿En manos de quién está proceder contra los demás? Los americanos pueden Exactamente. juzgar, nomás que lo fácil, nada más es no ir. No van a ir a Estados Unidos y ya. Claro. No los van a aprender los americanos. Y en México no los vamos a aprender. No los Cienfuegos vamos ni a procesar. Nunca hubiera sido vinculado a proceso o sometido a proceso. No, claro o que capturado no. en México, jamás. No, ¿Estamos bien? nunca, ¿Estamos de claro. acuerdo? Correcto. Lo único que tenía que hacer era no ir a Estados Unidos. Claro. ¿Tú crees que no sabía que estaba siendo investigado y que no debía haberse Que procesado? Se pasó de soberbio. Que estaba Una- siendo investigado, sí sabía, Fue seguramente. lo sí sabía. traicionaron. Pero, exactamente. Él Claro. se sentó a desayunar y a comer miles de veces con la gente más importante del Pentágono, con la gente más importante Del Pentágono es buen, también es del buen hombre. Pentágono. y del Pentágono, también. con la Pentágono. gente más importante de la Casa Blanca. Era un personaje de... Condecorado por Estados Unidos. Deja ¿no? tú condecorado. Bueno, pues no se lo das a cualquiera. Da lo mismo. Era el jefe, hombre.
O sea, El Padrino. ¿Y el padrino de quién? Pues tenía ahijados, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que esto puede quedar en una sola persona? Es más, yo te diría... Si los gringos lo deciden, sí. Yo te diría al revés de lo que ustedes están diciendo. El gobierno mexicano tiene la grandísima oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí quiero saber quiénes son todos. Eso está fácil. Imagínate, desaliarse del ejército. Entonces no va a quedar... Entonces bueno, no fue tiene, lo primero que dijo AMLO y luego se echó para entonces atrás. no tiene eso ninguna opción de que esto quede nada más en echarle la culpa a Peña Nieto. No puede ser. O sea, es imposible. Sí, no, sí es posible. No necesitas golpe de este tamaño para desacreditar a Peña Nieto. Yo creo que no necesitabas. Yo creo que se les fue la mano, tal vez. Yo creo que ni siquiera este desprestigio que le toca a Peña Nieto, al sexenio de Peña Nieto, no es orquestado por López Obrador. Pero no tiene la misma proporción. Espérame. Es orquestado por los gringos, por las elecciones que vienen. No veo que sea... ¿En qué le ayuda a Trump esto? ¿Cuántos votos le da esto? Nada más. Es que aquí sí va a agarrar a los malos del mundo. No. Un poco sí. Una noticia que, como hemos Una hablado... caja china, que les distraiga la atención de las elecciones, ¿no? Y que de repente te cambie. No, sí le 2 sirve, o 3, hombre. ¿Cuántos está en juego? ¿Cuántos realmente están en juego? ¿Cuántos 7 estados? estados. Mira, el pueblo gringo tiene ya muy acendrada la imagen de los mexicanos como una bola de forajidos. Entonces, si agarras uno de los forajidos... De los mexicanos, no de los soldados mexicanos. De generales mexicanos. Sin problema, también los meten ahí. Pero también los meten ahí. A ver, espérate. ¿Cómo nos podemos hablar? Nos podemos hablar del pueblo gringo primero como si fuéramos gringos, ¿no? Luego como si viviéramos allá, luego como si conociéramos esos problemas sociales. No, pero el pueblo gringo... Pero sí podemos ven, ¿a poco no pasa eso? saber cómo son las noticias. Yo tengo familiares gringos, ¿sí? Y no es cierto lo que tú dices. Pero la gente... Hay una parte de la población que puede Por pensar... eso, yo estoy hablando de la mayoría. La generalidad o mayoría no pueden pensar eso de los mexicanos. No es cierto. No, claro que sí. Pero espérate, no está politizado todavía para hacer una investigación. Un ciudadano tiene que ser un analista para decir... Están atacando a esta persona, la soberanía. El ciudadano nomás ve que aprendieron un bandido dicen, ya. Fíjate, hasta el ejército, y qué bueno que ya aprendieron a una cabeza. No están pensando, híjole, se va a descuartizar el ejército en México, se va a dividir, se va a fracturar, ¿qué va a pasar? ¿No puede ser algo más Entonces sencillo? dicen, están agarrando a la cabeza. A ver, y eso está muy bien lo que pasa en los Estados Unidos. Qué bueno que estemos preocupados. Tiene mucho que ver con lo que pasa aquí, pero sinceramente no me parece que eso sea el tema ni que sea el problema. No, el problema es lo que pasa por aquí. qué. Y si nosotros como Estado, ¿no? Estado, nación, vamos a seguir dependiendo o subrogando nuestra propia gobernabilidad a lo que decidan ellos por votos. A ver, ahora espérate. resulta que eso que está pasando en México, que es una crisis extraordinaria, ¿eh? Si no lo alcanzan a ver así ustedes, me parece que estamos hablando... Oye, pero a ver... Esto es gravísimo. Ya te estás contradiciendo. Con este individuo es A gravísimo. ver, te estás contradiciendo. Dices tú, el ejército es una institución que tiene prestigio. Y al mismo tiempo dices, tiene la oportunidad del gobierno de desacreditarlos por completo y de desbaratar la estructura criminal. Lo primero que tienen que hacer los americanos es acreditar sus dichos, ¿no? No, pues estoy hablando de los mexicanos. Culpable. Y tú nos dices a nosotros, no, van a declararlo culpable. Está muy bien. Nosotros ahorita lo que estamos discutiendo es el trasfondo que tiene la propia detención, la propia captura de un personaje de esa talla, de ese tamaño. ¿Qué dices? Para mí, ese es el... Crea una crisis por el mismo hecho. Para mí esa es la carnita de la discusión. Crea una crisis. Lo de la DEA y que la DEA son corruptos, eso ya todo el mundo lo sabemos. Después hacemos otro programa al respecto. Pero ¿qué está pasando en este país? ¿O qué va a pasar en este país? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Por eso yo no estoy de acuerdo. A ver, vamos a meternos en el asunto de la institución del ejército. A ver. Yo comienzo en algún artículo que se va a publicar el lunes. No voy a leer el artículo. Pero la primera frase. Históricamente, las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido como enemigo por excelencia al propio pueblo mexicano. A ese grado lo digo. Estoy hablando después de la Revolución Mexicana, la pacificación es la pacificación de mexicanos. Luego, la guerra sucia es con el ejército. El ejército contra mexicanos. Y luego, la guerra del narco contra mexicanos. Es decir, el ejército sin facultades constitucionales se mete a labores de seguridad pública que no le corresponden. No, las facultades se las han generado los gobiernos. No, la Constitución no se las da. No la tienen. A pesar de ello,
el mismo, por ejemplo, en el caso de Cienfuegos y otros, han aceptado esas facultades metaconstitucionales y las han ejercido. Ellos mismos, al ejercerlas, exigieron en algún error. momento. Ese es parte del error. Los expusimos. Es que mira, Al darles esas tareas, los expusimos. Hablar Porque como van enemigo del pueblo. Pero las aceptaron. El problema del narco es más grande que todos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y que todos y que todo. Y tiene con qué, ¿no? Y en eso sí coincido contigo. Y enfrentarlos en una guerra es una estupidez. Es una causa perdida. Y entonces poner al ejército en la calle a hacer tareas de seguridad pública es exponerlos porque se van a corromper. No es la manera. Tampoco soy analista en el tema, pero lo que quiero decir es elemental sentido común. Pero, exacto, es puro sentido común, ¿no? O sea, si tú pones al general Cienfuegos, que era supongamos, ¿no? Un militar, se va a corromper porque está en la calle tratando de combatir al monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? Entonces, el primer error es eso. Y además, si no tienen facultades constitucionales, pues estamos peor tantito. No hay Justo de eso estoy hablando. No tenían. De la crisis estructural. No tenían, porque hoy en día ya tienen. Bueno, es que eso dije yo. El angelito que hoy nos gobierna, se las dio. O sea, Morena hace un cambio de régimen. Pero no, la exposición que hemos puesto. Lo que yo te quiero decir, a mí se me hace, entiendo que tú digas, históricamente ha sido enemigo del pueblo. Yo te diría, bueno, si el pueblo lo consideras un segmento nada más, porque es parte del pueblo, sí, pero realmente para 130 millones de mexicanos es un segmento. Y la imagen que se tiene del ejército en general de la nación no es esa. No puedes hablar de todo el pueblo. Estoy de acuerdo contigo en que hasta hace poco, pero fíjate en esto. Pero hasta hace recuerden, poco, hablemos de los últimos 50 años solo el ejército sale en la calle, pero ya sale en la calle a buscar en los escombros, en los temblores, No, hombre, en los temblores estuvo superadísimo el ejército. Ahí la sociedad civil incluso habla de que el Estado fue rebasado. ¿Tú te acuerdas de ese ejército? La historia moderna de este país de los últimos 50 años. Sí. ¿No? El ejército ha sido el ejército ahí. Yo el otro día discutí. Bueno, ahí te van cositas. Ahí te van cositas. ¿Qué te parece Ayotzinapa? ¿Sí? ¿Qué te parece Tlatlaya? Tlatlaya. ¿Qué te parecen 22 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos en el sexenio de Peña Nieto por ejecuciones extrajudiciales? Bueno, Ayotzinapa y Tlatlaya son además de Cienfuegos, ¿eh? Son en el periodo de Cienfuegos. Ahora, claro, ahí puedes ir, ahí se puede salir, ahí sí, el ejecutivo ahí sí puede salir beneficiado, vincularlo un poco. Claro. Con eso. Sí, pero también tendrás que tener muy bien Y amarrado. vas a tener que sacrificar a 2 o 3 Eso más sí, que estén ahí, ¿eh? Pero no sacrificarlos. Si están, pues, bueno, a ver. No sacrificarlos porque son parte del sistema. Porque a mí lo que me espanta, vas a tener que negociar con el general de turno. En todo caso, ya ni discutir es que tú digas, no va a pasar nada. Eso es lo más. Claro que es lo peor. Lo peor, es lo Fíjate, que me puedes decir. el actual régimen nunca investiga nada de esto. Nunca abre una carpeta. No, contra el ejército nunca. Jamás lo va a hacer. Incluso impulsa la reforma constitucional, que acabo de decir, no la teníamos, ahora ya la tenemos. O sea, ya el texto constitucional ya prevé que el ejército puede participar en tareas de seguridad pública. Ajá, es decir, sí. es el que los legitima, es el que durante toda la campaña dice: vamos a modificar esta estrategia. Lo dice con estas palabras: vamos a regresar a los soldados a los cuarteles. Y vamos a perseguir todos los excesos. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, les dio la reforma y les dio todo el apoyo económico. En el último informe de Ayotzinapa, sí hablan de investigar y procesar a militares, ¿eh? Sí lo habla. Sí. ¿A qué rango? Habría que ver, ¿no? Igual soldados rasos van a agarrar a lo mejor. No, pero ahorita es una magnífica oportunidad de decir, y aparte, el general Cienfuegos fue responsable y sacar una línea por ahí y legitimar. Yo creo que por la edad del general tiene 72 años, por más que colabore con, si es que vamos a poner el peor de los casos, que sí le comprueben estos cargos, se los imputen, no va a colaborar con la autoridad americana. Tiene 72 años. Ni modo que le digan, bueno, si colaboras, nada más te dejo un año guardado. No, manches, claro que puede. No, sí, chaval. ¿Qué va a colaborar? A ver, o no, ellos ya saben todo.
No, pero miren, más que quieren espérense. decir- Sí, pero ese testimonio Pero a es ver, el que claro, el hace testimonio que es muy pescan los valioso. demás. A ver, ¿en base a qué lo va? ¿En base a qué? Ellos ya lo saben y por ¿Qué supuesto gana o él seguramente delatando? no lo pueden probar. ¿Perdón? con un ¿Qué testimonio gana así. él delatando? A ver, ahí te va. Yo creo que el más Salvando su pellejo, No, el lo de va a su salvar. familia. De todas maneras va a morir O sea, el asunto por es más de- que colabores, le van a dar una pena que va a morir en el. No, va a Charlie, morir ahí. no necesariamente. 8 años, o sea. No, tendría- espérate, tiene 72 espérate. años, ¿no? Él puede entrar en un programa de testigos Sí. y no entrar un solo día a la cárcel. Si Yo- hay figuras que se lo permiten. Yo lo veo difícil porque ya para los americanos lo que decían, ya lo único que puedes entregar, o sea, no nos importa hacia abajo. ¿Qué más entregarme hacia arriba? No, no es hacia arriba, fíjate. Sí. Espera, te voy a hablar jurídicamente, maestro. A ver, échale. La figura contempla gente del mismo nivel jerárquico o superior. Entonces, Generales. ajá. ¿Qué te parecen todos los generales? Entonces puedes decir, a ver, ahí te va este, y ahí te va el señor presidente. ¿Pero qué gana él? O sea, Que no va a ir a la cárcel. Cienfuegos. No, Charlie. Que no va a la cárcel, Charlie. Entonces, Lo ¿qué dices? sacan. Entonces, o sea, tú qué dices, ya que se gasten en Milán a mis hijos y yo ya me quedo aquí. Claro. Y lo van a matar. Yo creo que él siendo un militar, porque eso lo van a considerar, entre los militares se va a considerar como un sapo, o sea, Puede ser que él yo decida. creo que él va a decir, voy a pelear por demostrar mi inocencia, Ok. si la logro, y si no, me lo llevo a la tumba. Ok. No va a sus Se compañeros. va a la cárcel. No Se va a la pasar cárcel. a la historia como un cobarde aparte, ¿no? Se va a la cárcel y acaba los últimos años con su dignidad o su honor o como le quieran llamar a esa cosa. La otra posibilidad es... Esa Sí. cosa que no sabemos qué No es. sé, no sé a qué se le... Dicen que se llama dignidad. Bueno, Con su necedad. o puede poner a todo el mundo y decir, pues yo me voy a un programa de testigos protegidos en una zona, en un lugar y con una identidad que esta gente me proporcione. Pero él y sus hijos son Pero a ver, totalmente. Claro, queda yo entiendo expuesta- toda la queda dificultad. expuesta Yo a- entiendo toda la Si dificultad. es, si es culpable y efectivamente, o sea, él te pague como diga Claro. la justicia, ¿no? O sea, a mí me da hasta un poco de flojera hacer un debate al respecto de lo que le va a pasar a un individuo. A mí me preocupa, y de hecho es por lo que yo estoy aquí, es qué va a pasar en nuestro país, en nuestra sociedad, con nuestros problemas estructurales. Eso realmente tiene carnita, güey. ¿Qué le pasa a ese señor? Bueno, pues ¿Afecta ojalá- esto la soberanía? Si es inocente, ¿A tu ojalá que Lo suelte. que lo suelte. Y si es culpable, que se pudra ahí en la cárcel y se acusa a sus compadres, ese es su rollo. Pero yo lo que estoy hablando es del otro, ¿no? De esta, a mí sí me parece violentar, no la soberanía, pero me porque- parece una crisis muy grande. Pero de la gobernabilidad. soberanía que en un momento diga Estados Unidos, ¿sabe qué? Necesito poner una parte de mi ejército en México porque veo que hay incapacidad Claro. de su parte. Claro. ¿Crees que lleguemos a Por ese supuesto punto? que es una posibilidad. Eso es Yo, un golpe a la de las muy soberanía pocas fuerte. teorías de la conspiración que coincido con el señor es que ni nos preguntarían, güey. Claro. No, por eso, no nos preguntan. Pero yo lo que ¿qué- creo pero lo ves puede posible, pasar lo ves eso? posible. Yo lo que creo es que hay una crisis auténtica de gobernabilidad. Es decir, Fíjate. que lo ves posible Lo veo posible. y factible. No, es que no lo veo tan posible porque ellos mismos saben que la DEA y la CIA son instituciones tan o más corruptas que el ejército mexicano. Pero, sí, pero no, Héctor no, está hablando no, de una no, no. intervención. No, O sea, es O decir, sea, yo no creo decir, que- voy a mandar un ala de mi No, ejército. no creo que eso ya lo sucedería. han dicho varias veces. claro ¿eh? que lo han dicho. No creo que eso sucedería. Aquí tienen la oficina Yo de la espero DEA. que Yo no, creo porque que las eso- relaciones Espérame, aparentemente yo son no creo buenas, que pero fuerzas Tú te hablas como Fuerzas Armadas Sí, Americanas. Fuerzas Héctor, Armadas Americanas yo no creo que en eso México. suceda. Claro que pueden. Pero esto que pasó, pues ya lo pone en la mesa. por eso ya te pone en la estoy mesa esa diciendo si posibilidad. esto puede por eso te está afectar esa preguntando soberanía. que si puede ir hacia No, allá. así. Que Y a para mí mí me sería preocupa. lo más preocupante. A ¿eh? mí, no, hay problemas aquí estructurales. Yo- Sin que ellos vengan y nos invadan o nos ayuden o lo que como lo Intervengan. quieras ver o intervengan. El problema de gobernabilidad para nosotros aquí, justo aquí en nuestro país, es súper delicado. Porque entonces, fíjate, agarraron al jefe, al de más alto rango de la seguridad pública, García Luna, ¿no? En el bote. Y luego ya hacia De afuera. un sexenio, el de otro sexenio, el general. Exactamente. ¿no? Y ahora, se me fue la onda, mi querido productor aquí. Por cierto, saludos a José Al y a nuestro floor manager, el Pedales que anda por ahí atrás. Salud, muchachos. Salud. Una pausita. Salud, así rápido. aprovechemos. Aprovechemos que se me fue la onda. Que esto, con que el otro. Con el corte de luz. Ok, tenemos Entiendo problemas. que puede haber muchos problemas estructurales. Ya los tenemos, Dice, pero de dice el gobernabilidad. doctor, va a haber una operación cicatriz, ok. Puede ser que incluso ¿Qué necesitas? quede más o menos bien parado el presidente si ahí se queda con una sola persona. Aquí el problema es, ¿puede llegar esto a que los
gringos digan, ¿sabes qué? Ahora, un ala de mi Sí, por ejército favor. lo voy a mandar a México. ¿Por qué? Con toda la justificación de que el ejército no da resultados, que hay nexos con el narcotráfico, investigación, etcétera. Porque Sí, la sí, seguridad ya te pública de dije. México Y está coludida, etcétera, No confiamos. Está en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, Claro. por eso voy a intervenir en el Eso tema. me refiero. Oye, se han Eso sí, intervenido a miles de kilómetros, ¿no? Yo creo que es Exactamente. absolutamente Exactamente. posible y factible. Ahora, ¿no sería un buen momento para el gobierno actual, incluso no solo el gobierno actual, para toda la clase política en general, replantearse la labor de las Fuerzas Armadas o Por su papel supuesto. que deben de... Por supuesto que es el momento. Yo creo que es el momento de ¿Quién le- fortalecer más a la Guardia. Va a ser difícil tan rápido porque una institución de ese tamaño no lo haces de la noche a la mañana, pero sí ya replantearse seriamente, ir otra vez mandando ¿Quién al asesora ejército a al los cuarteles. ¿Quién asesora al presidente en temas de seguridad? Yo creo que él. Él dice que doctor. todas las 6 de la mañana se levanta a platicar eso, pero No. ¿dónde hay un consejo de seguridad que tienen todos los países, El, todas las el democracias? problema es que Es está el escuchando secretario. al mismo ejército. ¿Dónde está el Senado, por ejemplo, de la República? Nadie sabe tratando nada de ahí. debatir del Es el- tema? es el- Tenemos un es problema Secretaría de Gobernación, muy grave Secretaría de Seguridad Ciudadana, de estructura. Sí, y es el almirante y el general, ¿no? El Además, hecho en de otros que, países el hecho quienes de sean, que esta pero hay pocos investigación la haya civiles. llevado la DEA o quien fuera de un país extranjero a espaldas de los encargados de la seguridad en México nos habla de lo mal que estamos nosotros, de lo Claro, gandallas que claro. son Pero Y ellos. de la vamos poca a hablar confianza ahorita que hay, del ¿no? gobierno actual. Estas investigaciones De- llevan no, no, años. para- Incluso se dice que hay presidentes que han pertenecido a la DEA. Está bien, pero O yo sea, no. a ese No, grado. no, a la DEA no, a la CIA. A la CIA. A Por la eso. CIA, perdón. Está documentado. Está documentado. ¿no? Bueno, a ver, fíjate. No, no, vamos es a verdad. ver. Hay No, pues quien está habla de documentado. eso. Ya si lo documentado no lo ¿Está podemos documentado afirmar. por quién? Pues otra por vez. la misma CIA. Por la octava, otra La vez. misma CIA, el mismo gobierno estadounidense, en sus Ciro, archivos. que por cierto, como paréntesis rápido, también hablando de este tema, también en otra cosa que estamos muy mal, y por eso nosotros debatimos, aunque no estemos de acuerdo, hay que poner ideas sobre la mesa. Es increíble, impresionante cómo hoy es un medio, ¿no? Decir una cosa, ¿no? Al respecto y el con otro, una. sí. Y el otro, claro, estaba coludido. Sí, nosotros son lo dos sabíamos. dogmatismos, ¿no? Impresionante. Dos ¿no? dogmatismos Me parece- enfrentados. Me parece cómo utilizamos estos asuntos Sí, nacionales. sí, cada quien lleva agua a su para, molino. para eso, claro. para vender, para mantener más. Pero bueno, era un Ok. paréntesis que A también me dio ver, un poco de vamos por tristeza. esa línea marcada por Héctor. La posibilidad de una intervención gringa que es solamente una conjetura ahí en el fondo. Es ¿no? hipotético. Pero a ver, aquí en México, el régimen actual dice, no solamente no vamos a hacer lo que prometimos en campaña, sino que vamos a acendrar la militarización. ¿Sí? Ok. A pesar de ello, tenemos asuntos como el Mencho y todo su asuntito de huachicoleo, que duró años el problema, y aún sigue. ¿no? Luego, no, perdón, me equivoqué. El Mencho es No, el el CJ. que acaban de agarrar, ¿no? Ajá. A- El Marro. El Marro. Luego, Mencho y su gente que hace una muestra de poder, vamos, le saca el pecho video, al gobierno ¿no? Sí. y el gobierno calladito. Ovidio Guzmán, sin meternos a explicaciones, sea como sea, es un asunto de seguridad mal resuelto. Sí, señor. Luego, Un pésimo operativo. ajá, emboscadas al ejército. También. Es decir, pásale por mi territorio y vas a ver cómo te va. Es decir, estamos hablando, aquí sí es un problema de soberanía, ¿eh? Ahí ojo con eso. De soberanía interna. O sea, Sí. luego, todos los números, todas las estadísticas respecto de delitos de alto impacto y de bajo impacto están al alza. Sí. No han bajado. Y luego, homicidio, No, ya ni hablamos. Bueno, eso te da pie a militarizar. yo creo que Porque- si sumas porque- esto, fíjate. porque ¿Ya si estamos dices- militarizados? Espérate, No, a pero, ver. Puedo ir más allá, ¿eh? A darles realmente esa Puedo ir más facultad, allá. Porque sí puede acabar un ejército poderoso en seguridad, sí puede acabar con la delincuencia, ¿eh? Yo lo ¿Quién dudo. sabe? Mira, puede pero ser ¿cuál muy delincuencia? represiva. Hay un concepto De de, manera militari- represiva, sí. Habría que Represiva. separar un poco yo creo, el concepto, y eso lo escuché a ahora suelta bien el nombre, de militarización. Cuando hablamos hay que tener cuidado de lo que decimos. Porque una cosa es involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no están diseñadas para eso, y la otra militarizar. Militarizar es cuando en un estado
tú la impones desde la educación. Ah, sí, claro. O sea, eso ya es militarizar un país, Ese es ¿no? muy fuerte, pero sí se ha Como si sembrado, los ¿eh? pones a construir aeropuertos. Como haces Corea. O sea, Cuando sí los se ha pones en la sembrado zona, Corea. Como Corea del Norte. Sí se ha sembrado. En México sí se ha Pero sembrado. todavía no fíjate. llegamos a permear en la sociedad, ¿no? No toda, pero sí yo se ha creo sembrado. yo creo que las labores y las asignaciones se le han dado más atribuciones de lo que debería el ejército, porque él lo vio como un aliado, ¿no? Sí. Pero, porque aparte yo creo que el gobierno actual tuvo cierto miedo a estar desestabilizado por Claro. los grandes capitales. Entonces, Claro. ¿en quién confió? El primer aliado es el ejército, ¿no? Ahora, Es el que te puede dar el golpe de él, estado. aparte o sea. lo había madreado y madreado y madreado durante años. Entonces llega y dice, aparte, Claro. tengo al empresariado en contra mía y tengo al ejército en contra mía, voy a durar un año. No, ¿Sabes el qué? asunto de Me alío con gobernabilidad este, es clave Con el para ejército. seleccionar ese Se como le está primer pasando aliado. la mano, Se creemos. le está todos. yendo la mano, Pero claro. no llegamos a ser todavía un estado militarizado. No, para Como nada. En las escuelas, las facultades, No, toques de queda. Básicamente todo eso, ¿no? Todavía es no en llegamos. materia de seguridad. En materia Les de dio seguridad. toda la seguridad. Sí. Ujú. Malamente. Y el Demasiado dinero, poder y el económico, demasiado poder. Y opaco, porque aparte se gasta muy opaco. ¿Quién le dice algo a cómo se ejercen los fideicomisos? Hay fideicomisos que no están quitando del ejército, ¿no? Y, A ellos no los tocan. Y no los tocan, y también su presupuesto nadie lo audita. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Eso justifica lo que dije hasta aquí? No justifica. Pero cuando revisas la gobernabilidad en Guerrero, No existe. ahí sí te dicen foco rojo. O sea, una intervención ya es foco rojo. No hay gobernabilidad del Estado. Michoacán, Michoacán, Tamaulipas, Tamaulipas. Sonora, Chihuahua. Y así vele sumando. Ahora, ¿a qué se debe? Yo te voy a plantear otra cosa. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, de hecho, lo vimos hace poquito, no recuerdo el nombre del que escribe, pero bueno, él habla de que Estados Unidos es un país con el triple de habitantes en México, con un consumo de 50 millones de personas. ¿Y dónde están los cárteles allá? Así es. Bueno, acaba de reconocer que los tiene, Sí ¿no? hay, pero no hay aparentemente ingobernabilidad. Exacto, no se salen de no control. son mafias. Ok. Ellos dicen, no tienen capturado Entonces, al Acá es un Estado. chapo. La droga ha pasado de México a Estados Unidos, yo creo que durante décadas. Sí, Pues durante desde que se décadas. fundó, yo creo. Y No, prácticamente, antes la llevaban ¿y cuánto- directamente los colombianos. prácticamente Ronald la guerra Reagan, contra el narco nos echó la inicia bolita. contra Calderón y el desmadre. O sea, Ahí hay un gran... vamos a Parteaguas. pensar un poco mal. ¿Realmente es ingobernable o el mismo Estado hizo un desmadre? No, a ver, vamos más lejos, hermano. Me va a tachar de conspiratorio. Estados Unidos Échale, Jalime. propicia toda esta ingobernabilidad. Cuando acabamos de ver, por ejemplo, una serie documental en Netflix, en la que se evidencia cómo operan las agencias estadounidenses, operan ellas mismas y de manera directa el narcotráfico y controlan a los cárteles. Y se ponen el pie entre ellos. Claro, entonces dices, bueno, ellos mismos propician esto. Y si tú analizas la historia ya pasada, no la actual. No, pero ojo, abusado con cómo lo dices. Sí propician esto, pero porque quieren la lana y en esa época de lo que tú estás hablando, querían la lana para financiar a los contras y la Guerra Fría. Pero de allá que quieran ellos, como en las películas del rey Arturo, el reino de México, o sea, Ahora, por eso generan ingobernabilidad aquí. No les conviene tener un A país ver, sin yo te gobernabilidad. Claro pregunto. que les conviene. Mira, Claro que les conviene. pasan 200,000 armas de Estados Unidos a México cada año. Mira, vele sumando. No Les nos conviene vamos. vender armamento. Ese es un O sea, tema, ese da son muchas para cosas. un programa, fíjate. Narco, armas, petróleo, minería, recursos naturales. Petróleo ya no hay. ¿Cómo no? Claro que hay. Lo que pasa es que Ya no, No lo hay tenemos nada. nosotros. Ya no es nuestro. no hay Eso puede infraestructura ser. para sacarlo, ¿no? Pero... Lo de las armas- mi querido producer. Tú- 38. Mira, lo de las armas tienes muchísima razón. No sé si llegue... la asociación del rifle de Estados Unidos es sumamente poderosa, ¿eh? Claro. Y tiene congresistas y todo esto. No que exactamente el gobierno lo haga, El pero hay lobbying mucho más- lobbying. hay para dos poder- lobbyings claro. poderosísimos. Bueno, una quinteta de lobbyings poderosísimos. Uno de ellos Es el del rifle, claro, la asociación del rifle de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos cabrones se encargan de vender a todo el mundo. Y Claro. entre ellos saben perfectamente. Mira, las compras que hacen legales de México, las hace, en teoría las debería hacer el ejército directamente. Que ahorita nos enteramos que hay otro padrino, ¿no? Que es Camil. Que históricamente le ha vendido el armamento al ejército.
O sea, un intermediario para vender el armamento del ejército cuando lo puede comprar directamente. Pero bueno, no solo le venden al ejército, le venden, yo creo que mucho de su negocio es venderlo a los cárteles. Claro. No lo creas, estate seguro de ello. Entonces, desde ahí están cometiendo ilegalidad y desde ahí yo me atrevería a decir que ahí están cometiendo, están llegando a hacer injerencia en otro país. Por Es supuesto. por eso que te decía, realmente somos No sé si nosotros mira la los que no podemos ingobernabilidad, controlar o han abusado Claro. de nosotros con esa También. división. No que sé han si hecho. ellos sí, piensan pero bueno, en la habría que ver el ingobernabilidad objetivo. o Yo- la ambición de sus negocios lleva a la ingobernabilidad. Eso sí, pero eso no sé sí. si lo hagan deliberadamente. Por o- quedarse con el o- país. Eso sí. o les O sea, vale por los Porque madre. intereses. también les conviene decir, miren, nosotros estamos limpios y estos güeyes son un chiquero. Es que se pierde de vista un poquito la visión histórica. A ver, si tú revisas el comportamiento de Estados Unidos a lo largo de la historia y por todo el mundo, olvídate de que eres mexicano y de que vives aquí. Si te pones a ver como extraterrestre Nunca me voy la a olvidar. historia de Estados Unidos y su comportamiento a lo largo del mundo, se apodera de lo que le da la gana. Sí, eso Y, sí. y se queda con territorio. Ahí sí revisa la historia de México. Si fueron por Saddam sin armas químicas, ¿no? Nada. Oigan, Bueno, y espérate, nos quedan 5 minutos. Bin Laden es algo similar, ¿no? Claro. El terrorista del mundo y manda eso- a eso me refiero, ejército, haces un desmadre. Nos quedan 5 minutos. Hemos estado platicando cómo inyectarle ahí algunas otras dinámicas o ideas al programa para hacerlo todavía más entretenido para nuestros, ¿cuántos dijimos? 1568 followers y seguidores. Yo aquí medio improvisando. Hice 5 preguntitas, si les parece, para ir cerrando. Nos quedan Échale. 5 minutos. Entonces, hacemos preguntas casi de sí o no, ¿no? Bueno, Y- entonces un saludo al general Cienfuegos y ahí terminamos su tema. No. Son al respecto del mismo Hacia al tema. respecto, bueno, para ver entonces síguele. qué. Para Perdón, Ver posturas. ver, vuélvelo a saludar. Para ver posturas específicas y después podemos implementarlos, productor, ahí que nos contesten también los que nos ok, hacen favor que nos del sugiera Rápida. programa. nuestro La primera auditorio, nuestro pregunta, amplio auditorio. Empezamos, digamos, de izquierda a derecha, que por cierto no es casual el acomodo. Nada es casual. No, es casual. Te van a ver. Soberanía violentada. Sí. Soberanía violentada. No, para nada. No Soberanía en el violentada. caso de la detención. Toda la actuación de sus agencias es violatoria de la soberanía, pero no la detención de Soberanía violentada. Sí. En el Sí. caso del... Sí, en el del- en el en caso de la el puro aprehensión caso, del- no. Ok, no. Yo digo que sí. Sí, lo debes de mediar con el gobierno. Pedales está distraído. Mi querido productor también está Sí, distraído. sí hay Segunda Yo- pregunta. Yo digo que sí, Ok, segunda pregunta. contundentemente. Utilidad política, es decir, votos para Estados Unidos. Yo votos no, creo que es una distracción. Caja china. O sea, dejemos de hablar de Utilidad elecciones. política, sí. Utilidad política, sí. Utilidad política, No. Votos para Trump. por eso sí. Utilidad política para México. Yo, Es más, se las voy a Si plantear lo sabe diferente. manejar y el Utilidad efecto política cicatriz. para Estados Unidos o para México. No, primero para, Para Estados Estados Unidos. Unidos, para Estados Unidos. Si lo sabe manejar bien primero el que te presidente. conteste él, ¿no? A ver, tú. Primero, creo que esto es orquestado por Estados Unidos para tener utilidad política. Si lo sabe manejar bien el presidente con la operación cicatriz que dice el doctor, probablemente tenga un beneficio político. Probablemente. Hay que manejarlo muy fino. me Doctor, juego mi domingo Échamelo. a que pasada la operación cicatriz, tanto Trump como AMLO salen con juguito. Vas a contestar una pregunta que tenía Pero para más AMLO- adelante. Pero Trump entonces, tenía hasta el utilidad, 3. pero entonces utilidad política sí. Sigo pensando que Trump va a perder. ¿Utilidad política? Utilidad política principalmente para Estados Unidos. Yo no le Una veo distracción. ningún tipo de utilidad política en ninguno de los casos este manejo hasta el momento. O sea, que les va a tronar el cohete. El resultado tendría que ser objeto de otro análisis, pero el hecho ahorita de la aprehensión más todo lo que ha generado, a mí no me parece No, que no tenga te hace ningún voto. ¿No se te hace una ninguna- distracción política, No, una distracción en nada, Estados Unidos? Nada, cero, ves los O sea, tú debates. dices que es un error ¿Viste? a todas luces. El último debate Ni tuvo siquiera lo mucho más tocaron. atención, no tocaron el tema, hombre. No, Un nada que error a todas luces. no tiene utilidad política Ok. para mi gusto. DEA y CIA, FBI, etcétera, sí en México, Siempre. pero tú estás de acuerdo que existe. Claro. o Tú. No, para afuera, pero a la hora que... afuera. sea, a ver, Fíjate. espérate, ¿Estás de espérate. Ahí hay acuerdo un que sí, estén a la agencia? aquí A hay ver, un espérate, no. no te entendí. ¿Que ¿Que estás de están? acuerdo que están las Que si estés de acuerdo en que estén aquí. Así es. Claro que no estoy de acuerdo, pero están y están desde hace bien. décadas. ¿O que no está de acuerdo? Es lo que estamos planteando también nosotros Coincido aquí. en lo mismo. No estoy de acuerdo. Yo tampoco.
Ay, no nos pusimos de acuerdo. La imagen del ejército mexicano ¿está muerta? No. No. No, la tienen. A lo mejor debe haber dicho está lastimada. Lastimada, Yo creo que sí, lastimada. muerta no, y creo que la tienen Se que nos fue la defender luz. mucho, ¿eh? ¿Tú? ¿Lo sigue el doctor? Ah, sí, perdóname. Desafortunadamente no. ¿Por qué desafortunadamente? Yo creo que debería estar dinos hecha por qué. pedazos. Pero es una institución. Sí, hecha pedazos Que de por estabilidad, su ¿no? historia. Por su historia, es negra, una historia negra. ¿Tú qué dijiste? Yo digo que no está. Yo digo que está lastimada, pero no muerta. O sea, sí le daña, pero no está muerta. Yo Sigue creo teniendo, yo creo que sigue teniendo una buena Imagen pública. Una imagen pública. Yo creo que sí está. Dañada. Sí, pero no muerta. Ahí les va, quinta, y ahorita se me ocurrió una sexta, pero ya se me fue la onda. Ahí les va. ¿Quién gana de todo este rollo? Estamos hablando solamente de la aprehensión, sin adelantar el juicio, ¿no? ¿Quién gana? ¿Trump, AMLO o la justicia? Trump. O nadie. Me faltó ponerle aquí. Sí, esa es una posibilidad. Pero es que, como dices que es en lo inmediato, creo que nadie gana. Pero en mediato y en largo plazo, creo que ganan Trump, AMLO y ya. La justicia no tiene nada que ver aquí. Yo sí iba a pensar muy diferente. Creo que gana la justicia en los estándares de los americanos, que son los sheriff del mundo. Agarramos la justicia, nosotros hicimos justicia, lo que no puede hacer el país vecino, nosotros lo hicimos. Una justicia, tú quieres ficticia, pero creo para sus estándares y para la imagen que quieren dar de justicieros, gana su justicia. Yo creo que no gana nadie, mucho menos la justicia. Y un poco adelantando conclusiones, y ahorita concluyen ustedes, es la respuesta más triste de todas, porque se supone que un asunto que se erige como un asunto de justicia, resulta que es el tema y el punto que menos, que menos alcanza es a que dañar. Estados Unidos es demagogia Tendría pura. que estar limpio para ejecutar la justicia. En temas de ética, Estados Unidos es demagogia pura. Sí. Exactamente, lo cual Por eso me refería a la pone en justicia una americana, que es demagogia y es Claro. Lo plantear cual nos pone en algo una condición Terrible, claro. terrible. Claro. Muchachos, Vámonos, señores. Una Vámonos. conclusión rápida de alguien, ¿no? No, vámonos, está dicho lo que Algún tenemos tema, que decir, punto. a menos que alguien quiera hacer. Invitación, hermano, a nuestros 1568. Por dijimos. favor, escríbanos 2500 comentarios, opiniones, mentadas de madre, Amenazas. amenazas. Saludos al Pero los managers, veladas, ¿verdad? por favor, veladas, porque si nos da miedo. sugerencias también de temas, algo que crean que pueda ser Nos vemos el próximo lunes. Vamos a buscar un tema que no sea con una conclusión tan terrible como esta, pero son situaciones que sigo pensando que hay que seguir platicando, Claro. hablando, Luego. y los invitamos a ustedes que se unan a nosotros a seguir hablando de estos temas. likes Buenas en la noches. página. Likes. No olviden de Nos vemos el lunes. suscribirse. Hasta luego. Bueno, salud. ¿No estuvo bueno? Sí. Oye, buena esa de las preguntas, ¿eh? Pesado. Estuvo bueno, sí.